Buenas tardes, mi nombre es Pedro Carvajal, yo vengo de la sede de Barcelona. Hoy vamos a estar exponiendo sobre datos y procesamiento de datos. Lo primero a exponer ¿qué son los datos? Bueno, los datos es un fragmento de una cantidad, medida o longitud que al formarse o conjugarse crean un tipo de información. Eso quiere decir lo que es datos. Estaremos hablando también sobre los tipos de datos. Los tipos de datos se dividen en tres y cada uno se desglosa en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos al inicio el texto, después los numéricos y después los lógicos. Los de texto se dividen en dos partes, el primero en carácter y el segundo en cadena. Después tenemos los numéricos que también se dividen en dos partes, y estos serían los enteros y los real. Y por último tendríamos en los lógicos, tendríamos lo que se llama booleano, que estos son los tipos de datos que pueden estar representados en un sistema. Ahora vamos a lo que es ¿qué es la información? Bueno, la información es todo aquello que sale y se recopila de todos los datos obtenidos. Los datos, vamos a dejar claro que los datos simplemente son fragmentos de medidas. Esto no está procesado ni ha pasado por un conjunto de pruebas ni han sido limpiados. En cambio, la información de datos ya es la estructura limpia y procesada de esos datos para su procesamiento. Esto todavía está antes del proceso. Ahora tenemos el procesamiento de datos. El procesamiento de datos no es más que el proceso que se lleva a cabo de la recolección de todos esos datos pasado por un proceso para el fin de obtener un tipo de información. El tipo de información va a variar dependiendo de lo que uno esté buscando a través de los programas que se utilicen para eso. Ok, aquí voy a poner un ejemplo o un cuadro comparativo que en la primera parte tenemos aquí lo puse como colección para que vean que hay varios términos para este punto. Este punto, colección, se puede llamar colección o se puede llamar simplemente procesamiento, se puede llamar recolección de datos. La recolección de datos es lo que venimos hablando. Simplemente son todos esos datos o fragmentos que como en una encuesta. Vamos, salimos, tomamos un tipo de encuesta y hacemos las preguntas. Las preguntas no son simples preguntas, no están procesadas ni nada. Cada quien dio su respuesta y son lo que se llama la colección. Después tenemos la preparación. ¿Qué es la preparación? Bueno, son los datos de esa encuesta ya limpios, pasados por un proceso, que es un proceso anterior al que estamos viendo aquí, que es la entrada. Todo esto se lleva a cabo acá para poder ingresar todos los datos limpios en la entrada. ¿Qué es la entrada? Bueno, la entrada es donde se introducen todos los datos de la colección y de la preparación limpios para su posterior procesamiento. ¿Por qué? Porque el procesamiento lo tenemos acá. Esto es un sistema continuo. El procesamiento, bueno, ¿qué es el procesamiento? Simplemente es la introducción de todos los datos recopilados y que va a ser procesado mediante los programas que queremos del programa que estamos utilizando para la obtención de esta información. La salida, bueno, simplemente la salida es la información que queremos o el resultado que queremos obtener para lo que estamos haciendo. ¿Y el almacenamiento? Bueno, el almacenamiento es simplemente
se obtiene para ya los datos preparados y los datos anteriores se almacenan para su posterior uso. Igualmente, en el almacenamiento puede estar guardado todo el proceso que se utilizó para la salida. Para la obtención de toda esta información también se guarda en el almacenamiento. Ahora vamos con los tipos de datos. Bueno, los tipos de datos se dividen en 5, podríamos decirse. Serían en registro, verificación, duplicación, orden y resumen. Eso es en los tipos que se dividen. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Las bases de datos pretenden obtener información de forma más sencilla, obtener información estructurada, que es lo que estamos buscando, y compartir información en forma simultánea con otros usuarios, en una base de datos, obviamente. ¿Cuáles serían las desventajas de esto? Bueno, una de las ventajas son un producto complejo por el cual toda persona será capaz de manipular o ponerse en cargo de su mantenimiento. Esto quiere decir que toda persona que utilice este programa podrá manipularlo. Y en algunas ocasiones, algunos programadores llegan a bloquearlo, pero no todos lo hacen. ¿Cuál sería otro? Requieren de capacitación, asesoría y acompañamiento para enseñar su manejo. O sea, el trabajo que estoy haciendo hoy en día lo puede hacer otra persona, pero igual va a necesitar asesoramiento de otra. Se requiere de una persona para que y tanto el mantenimiento no dé fallas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente que todos los procesos, en todo programa, en todo sistema, puede haber una falla, ya sea error humano o sea un error matemático. Muchas gracias. Esta ha sido toda mi exposición por el día de hoy. Buenas tardes.